Mi nombre es Laila Ahmed. Tengo 46 años y he pasado toda mi vida en Aberdeen, Escocia. Desde afuera, mi vida parecía perfecta. Era una contadora exitosa, casada con mi devoto esposo Omar, con 3 maravillosos hijos, Sofía, de 14 años, Amir, de 11, y la pequeña Lina, que acaba de cumplir 8. Éramos una familia profundamente unida por el amor y, más importante aún, por la fe. El Islam no era solo mi religión, era mi identidad, mi guía y mi fundamento. Rezaba 5 veces al día sin falta, ayunaba cada Ramadán y me esforzaba por dar generosamente a la caridad. Incluso tuve la fortuna de completar la peregrinación a la Meca 2 veces, algo que era para mí motivo de inmenso orgullo. En nuestra comunidad, era conocida por mi habilidad para recitar bellamente el Corán, a menudo siendo llamada para dirigir reuniones o enseñar a los niños los versos sagrados. La fe no era solo algo privado, estaba entretejida en cada aspecto de mi vida. Incluso ayudé a 2 de mis colegas a abrazar el Islam, algo que consideraba un honor. Omar, Kurt y yo estábamos decididos a criar a nuestros hijos como musulmanes ejemplares. Enfatizábamos la importancia de la oración, la modestia y evitar lo que llamábamos distracciones mundanas. Cada decisión que tomaba estaba enraizada en lo que creía que era el camino hacia la salvación eterna. Pero, incluso con toda esta devoción exterior, había momentos, silenciosos e inquietantes, en los que surgían dudas. Esas eran ideas que no me atrevía a expresar en voz alta, ni siquiera a Omar. Tarde en la noche, mientras miraba al techo, me preguntaba, ¿cómo podía un Haya misericordioso condenar a buenas personas a un castigo eterno simplemente por no ser musulmanes? No parecía justo. ¿Por qué se valoraba menos el testimonio o la herencia de las mujeres? Sabía las respuestas que me habían enseñado, que la sabiduría de Haya estaba más allá de la comprensión humana. Sin embargo, las dudas persistían, pequeñas pero constantes, como una espina que no podía quitarme del todo. Sofía, mi hija mayor, una vez me hizo una pregunta que perforó mi corazón. Su mejor amiga, Chloe, una chica amable y generosa, no era musulmana. Mamá, dijo, ¿por qué Chloe iría al infierno? Es una buena persona. Le di la respuesta que siempre había escuchado, que creer en la religión equivocada lleva a la condenación eterna. Pero mientras las palabras salían de mi boca, se sentían vacías, como si estuviera tratando de convencerme tanto a mí misma como a ella. Cambié rápidamente de tema, sintiendo un peso asentarse en mi pecho. Sin embargo, la vida siguió como de costumbre, y el ritmo diario de nuestra fe mantenía esas dudas a raya, al menos en su mayor parte. La mañana del 10 de abril comenzó como cualquier otra. Me desperté antes del amanecer para la oración del Fajr, moviéndome silenciosamente por la casa mientras el resto de mi familia dormía. Después, preparé el desayuno, asegurándome de que Sofía tuviera sus libros de la escuela, Amir no hubiera olvidado su lonchera y Lina se hubiera cepillado el cabello. Omar me besó en la mejilla antes de salir al trabajo, y yo empaqué mi maletín para una reunión de contabilidad programada más tarde ese día en Dundee. Era una hermosa mañana de primavera, inusualmente soleada para Aberdeen, con una suave brisa que traía el aroma de flores recién florecidas. Recuerdo haber pensado en cuán bendecida era mientras conducía hacia la oficina, con el Corán sonando suavemente en la radio del auto. La vida se sentía estable, arraigada, segura. Pero mientras me preparaba para incorporarme a la autopista principal, un gran camión llamó mi atención. Estaba cargado con tubos de acero, precariamente apilados y asegurados con correas desgastadas que parecían haber visto días mejores. Mantuve mi distancia, incómoda pero sin pensar demasiado en ello. Después de todo, tenía una reunión en la que concentrarme, y Ramadán estaba a la vuelta de la esquina. Mi mente divagó hacia las comidas que prepararía, las oraciones adicionales que realizaría y las conferencias a las que planeaba asistir en la mezquita. Las dudas que había apartado, las incomodidades persistentes sobre doctrinas rígidas y las preguntas inocentes de mi hija, parecían tan lejanas en ese momento. La vida estaba ocupada, y siempre había algo que hacer, algo que me distrajera. Sin embargo, mientras seguía ese camión por la autopista, no podía deshacerme de una extraña sensación de presentimiento. Algo no estaba bien. Lo que sucedió a continuación cambiaría todo lo que creía saber sobre la fe, Dios y el mundo que me rodeaba. En el momento en que ocurrió, todo se ralentizó, como si el tiempo mismo se fracturara. El camión frente a mí pasó por un pequeño bache en el camino,
y vi cómo los tubos de acero se movían inquietantemente. Mi corazón dio un salto. En cuestión de segundos, una de las correas que sujetaba la carga se rompió, y los tubos rodaron hacia adelante, deslizándose hacia la parte trasera del camión. Instintivamente pisé los frenos, pero ya era demasiado tarde. Una ráfaga de viento alcanzó los tubos sueltos, lanzándolos al aire como misiles. Fue surrealista. Uno de los tubos giró hacia mi parabrisas, brillando brevemente bajo el sol antes de destrozar el cristal. El sonido del metal aplastándose contra el metal fue ensordecedor, seguido del fuerte crujido del parabrisas y el chillido de las llantas derrapando sobre el asfalto. Mis manos se aferraron al volante mientras intentaba desesperadamente esquivar los escombros voladores, pero no había a dónde ir. Mi último pensamiento, antes de que todo se oscureciera, fue un susurro apresurado de la Saada, la ilaha ya Muhammadur Rasulullah, y luego, el silencio. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi auto, o al menos, no de la manera que esperaba estar. Estaba flotando sobre la escena, mirando hacia abajo a un desastre de metal retorcido que alguna vez había sido mi auto. Paramédicos lo rodeaban, sus rostros tensos con urgencia mientras trabajaban para sacarme de allí. El conductor del camión estaba caminando de un lado a otro, con las manos en la cabeza, visiblemente conmocionado. Una pequeña multitud de curiosos se había reunido, murmurando entre ellos. Debería haber sentido caos, pero en su lugar, estaba extrañamente desconectada, como si estuviera viendo una escena de una película. No había dolor, ni miedo, solo una curiosidad tranquila sobre lo que estaba presenciando. Noté la quietud de mi cuerpo dentro del destrozado vehículo. No parecía real, como si perteneciera a alguien más. No sentía ninguna conexión con él. Había un profundo sentido de calma, como si finalmente estuviera libre de las cargas del mundo físico. Pensé en mi familia, Omar, Sofía, Amir, Lina, pero incluso eso se sentía distante, como un eco tenue de otra vida. Entonces, apareció la luz. Al principio, fue sutil, un resplandor suave que parecía emanar de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Se volvió más brillante, envolviéndome en calidez y paz. Esta no era la luz dura y cegadora del sol, ni un resplandor artificial. Estaba viva, era inteligente y profundamente reconfortante. El amor que irradiaba era abrumador, como nada que hubiera conocido antes. No era el amor condicional ligado al deber o las expectativas. Era puro, todo abarcador e ilimitado. A medida que me acercaba a la luz, sentí que capas de preocupación, duda y miedo se desvanecían, dejando solo un sentido de claridad y aceptación. No había juicio aquí, ni condena, solo una invitación a acercarme más. Me sentí atraída, como si esa luz fuera parte de mí, algo que había estado buscando toda mi vida sin darme cuenta. Y entonces lo vi. De pie dentro de la luz había una figura que reconocí instantáneamente, aunque no podía explicar cómo. Era Jesús. De pie dentro de la luz había una figura que reconocí instantáneamente, aunque no podía explicar cómo. Era Jesús. Pero no era el Jesús que me habían enseñado en el Islam. No era el profeta Isa, un hombre de gran sabiduría y virtud, pero nada más. Esto era algo completamente diferente. Su presencia irradiaba una majestad y autoridad que no dejaban lugar a dudas. No era solo un profeta, era el Señor. Lo supe con una certeza que trascendía palabras o lógica. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento sentí como si pudiera ver cada parte de mí, cada pensamiento, cada acción, cada duda y temor escondidos. Sin embargo, en lugar de condenación, todo lo que sentí fue amor. Era un amor tan profundo que me hizo caer de rodillas, no por miedo, sino por asombro. Él no habló, al menos no de la manera en que pensamos en él habla. En su lugar, la comprensión fluyó directamente a mi alma. Era como si me estuviera mostrando la verdad sobre quién era él, quién era yo y la realidad de todo lo que alguna vez había creído. Todas las doctrinas a las que me había aferrado, los rituales que había realizado, las certezas en las que había construido mi vida, comenzaron a desmoronarse. Parecían tan pequeñas, tan incompletas, en la presencia de esta verdad infinita. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Mientras estaba en la presencia de Jesús, la luz que lo rodeaba parecía volverse aún más brillante, y con ella vino una indescriptible sensación de verdad y claridad. Sentí como si me hubieran despojado de todo, cada parte de mi vida expuesta ante mí. Sin hablar, Jesús comenzó a mostrarme mi vida, no en flashes o recuerdos dispersos,
sino como una narrativa completa e ininterrumpida. Cada momento que había vivido fue presentado con un detalle perfecto, y pude ver no solo mis acciones, sino también los pensamientos y motivaciones detrás de ellas. Era como si estuviera reviviendo mi vida, pero esta vez con una honestidad implacable que nunca me había permitido antes. Vi momentos de devoción, donde había rezado fervientemente, ayunado diligentemente y trabajado incansablemente para enseñar a otros sobre el Islam. Sin embargo, al mirar más de cerca, me di cuenta de que gran parte de lo que pensé que era fe estaba enraizado en el orgullo. Había juzgado a otros con dureza, creyendo que estaban perdidos simplemente porque no eran musulmanes. Había descartado su bondad y sinceridad como algo sin sentido porque no recitaban la Sahada. Me vi a mí misma enseñando a mis hijos que los no musulmanes estaban destinados al infierno, transmitiéndoles la misma arrogancia espiritual que me habían inculcado a mí. Estas realizaciones me afectaron profundamente, pero no había ira ni condenación en la mirada de Jesús, solo amor y una suave tristeza por el dolor que me había causado a mí misma y a otros. Entonces llegaron una serie de visiones que sacudieron mi ser hasta lo más profundo. Jesús comenzó a mostrarme los orígenes del Islam, y lo que vi no se parecía en nada a la historia idealizada que me habían enseñado. Presencié momentos de la vida de Mahoma con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones. Lo vi en la cueva de Hira, donde recibió lo que creía eran revelaciones divinas. Pero la presencia en la cueva no era el ángel Gabriel, como siempre había creído. En su lugar, vi entidades oscuras y engañosas que se hacían pasar por luz. Su influencia era sutil pero insidiosa, torciendo verdades y alimentando ideas a Mahoma que más tarde se convertirían en la base del Corán. Vi cómo estas entidades utilizaban el miedo, la ambición y la manipulación para moldear la religión, convirtiéndola en un sistema que mantenía a sus seguidores atados a rituales y reglas en lugar de conducirlos hacia Dios. Vi las luchas de Mahoma, sus momentos de duda, y cómo justificaba sus acciones reclamando autoridad divina. Los eventos que anteriormente había racionalizado, su matrimonio con Aísa, los saqueos, las ejecuciones de críticos, me fueron mostrados con una crudeza que hacía innegables sus implicaciones morales. Me di cuenta de que lo que había pasado mi vida defendiendo no era la verdad divina, sino una construcción cuidadosamente diseñada. A medida que estas revelaciones se desarrollaban, Jesús comenzó a mostrarme la realidad espiritual detrás de las prácticas que tanto había valorado. Jesús comenzó a mostrarme la realidad espiritual detrás de las prácticas que tanto había valorado. Los 5 pilares del Islam, que siempre había considerado el fundamento de mi fe, se revelaron como rituales vacíos. Las oraciones diarias que realizaba meticulosamente me fueron mostradas como repeticiones huecas, enfocadas en una deidad distante e inalcanzable, en lugar de en una relación con el verdadero Dios. Mi ayuno durante el Ramadán, que creía que purificaba mi alma, fue expuesto como un ejercicio físico que me distraía de comprender mi verdadero hambre espiritual por Cristo. Incluso el Hajj, que había considerado el pináculo de mi devoción, fue revelado como algo impregnado de oscuridad. Vi la Meca, no como una ciudad santa, sino como un lugar envuelto en opresión espiritual, donde millones se reunían en adoración sincera pero equivocada. Una de las revelaciones más impactantes ocurrió cuando Jesús me mostró el simbolismo del hijab. Siempre lo había usado con fidelidad, creyendo que era una señal de obediencia a Dios y una protección contra la corrupción del mundo. Pero ahora lo vi como un velo espiritual, una barrera que me había impedido ver la verdad sobre la salvación. No era solo una pieza de tela, representaba las capas de falsedades que me habían cegado al amor y al sacrificio de Jesús. La modestia que tanto valoraba había sido convertida en una cadena que me ataba a un sistema que priorizaba las apariencias externas sobre la transformación interna. A través de todo esto, la presencia de Jesús fue constante, su amor inquebrantable. No impuso estas verdades sobre mí, las reveló con suavidad, permitiéndome ver y comprender por mí misma. El dolor de estas realizaciones era inmenso, pero estaba acompañado de una profunda sensación de libertad. Por primera vez, vi mi vida y mi fe tal como eran realmente, no con condenación, sino con claridad. En esa claridad, comencé a comprender la profundidad del amor de Dios y la sencillez de la salvación que había pasado toda mi vida perdiéndome. De pie en la presencia de Jesús, sentí un cambio profundo en mi interior. La luz a su alrededor parecía intensificarse, llenando cada parte de mi ser con una verdad que no podía negar ni resistir. Sin palabras, comenzó a revelarme la realidad de su crucifixión y resurrección, verdades que había descartado e incluso debatido toda mi vida.
No era una visión de eventos históricos distantes, sino una experiencia inmersiva que tocó cada fibra de mi alma. Vi a Jesús en la cruz, su cuerpo quebrado, el peso del pecado de la humanidad presionando sobre él. Sentí la agonía que soportó, no solo el dolor físico, sino la carga espiritual de la separación de Dios Padre. Era abrumador, pero irradiaba un amor tan puro y desinteresado que apenas podía comprenderlo. En ese momento, entendí la profundidad de su sacrificio. Esto no era un hombre falsamente acusado o un profeta incomprendido. Era el Salvador del mundo, entregando voluntariamente su vida por la redención de toda la humanidad. Luego, fui testigo de la resurrección, no como un evento distante que alguna vez me había parecido ridículo, sino como una verdad triunfante e innegable. Jesús resucitó en gloria, derrotando la muerte y el pecado. El poder de este acto resonó a través del reino espiritual, una declaración triunfante del amor y la justicia de Dios. Las enseñanzas que había defendido en el Islam, que Jesús era solo un profeta y que no había muerto en la cruz, se desmoronaron bajo el peso de esta revelación. Me di cuenta de que negar su crucifixión y resurrección era el mayor engaño de todos, una mentira diseñada para mantener a las personas alejadas de la salvación. De pie allí, aturdida por estas verdades, Jesús me reveló el misterio de la Trinidad, un concepto que siempre había malinterpretado y rechazado como blasfemia. No lo explicó con palabras o lógica, sino que me permitió experimentarlo. Vi cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en perfecta unidad, distintos pero inseparables. No era la confusa idea politeísta que me habían enseñado a despreciar, sino una verdad profunda y hermosa. El amor del Padre, el sacrificio del Hijo y la guía del Espíritu Santo no eran actos separados, sino manifestaciones de una esencia divina. La Trinidad no era algo que temer o rechazar. Era el fundamento mismo de la relación de Dios con la humanidad. Entonces vino otra revelación, una que me estremeció profundamente. Jesús comenzó a mostrarme cómo la escatología islámica, las enseñanzas sobre el fin de los tiempos, había sido cuidadosamente diseñada para engañar. Vi cómo la representación de Isa, la versión islámica de Jesús, era un falso imitador diseñado para preparar a los musulmanes para rechazar al Cristo verdadero. En el Islam, Isa supuestamente regresaría para abolir el cristianismo y liderar a los musulmanes hacia la victoria, una narrativa que se oponía directamente a la verdad del segundo advenimiento de Jesús. Este engaño no era solo un error teológico, sino una estrategia calculada para mantener a millones de almas en la oscuridad cuando llegara el momento de que se desarrollaran los verdaderos eventos proféticos. El peso de estas revelaciones presionó profundamente en mi corazón, pero la visión más devastadora aún estaba por llegar. Jesús me mostró el tormento de las almas que habían muerto creyendo en el Islam. No era un castigo por su sinceridad o devoción, sino la consecuencia natural de rechazar la verdad. Estas almas estaban atrapadas en un estado de angustia, sus gritos resonando con arrepentimiento y desesperación. Habían vivido sus vidas con fe ferviente, creyendo que servían a Dios, solo para darse cuenta demasiado tarde de que habían sido engañados. Entre estas almas reconocí rostros, amigos, familiares, incluso líderes religiosos que alguna vez había admirado. Uno de ellos era mi tío, un hombre devoto que había pasado su vida enseñando y memorizando el Corán. Vi su angustia mientras comprendía el peso de su error y las innumerables vidas que había influenciado en la dirección equivocada. El dolor en sus ojos era insoportable, no solo por lo que había perdido, sino por el conocimiento de que había llevado a otros por el camino equivocado. A través de todo esto, el amor de Jesús nunca vaciló. Era claro que su corazón se rompía por estas almas, no por ira, sino por un profundo anhelo de que hubieran conocido la verdad. Sentí que ese amor se extendía también hacia mí, un recordatorio de que, a pesar de mis errores pasados, Él me había llevado a este momento de entendimiento para que pudiera abrazar su regalo de salvación. Estas revelaciones no eran solo verdades que debían reconocerse, eran llamados a la acción. Me di cuenta de que la vida que había vivido, la fe que tan ferozmente había defendido, estaba construida sobre un fundamento de falsedad. Y sin embargo, de pie en la luz de Jesús, supe que esta verdad no estaba destinada a destruirme, sino a liberarme. En la presencia de Jesús, sentí un amor tan profundo y abarcador que me dejó sin aliento. Pero dentro de ese amor, comencé a sentir un abrumador sentido de responsabilidad. Era como si la verdad que me había sido revelada viniera con una misión, una que era tan innegable como la luz que me rodeaba. La mirada de Jesús se volvió suave pero seria, y en un instante,
comenzó a mostrarme visiones de mis hijos. Primero, vi un futuro en el que continuaban por el camino que les había trazado, una vida profundamente arraigada en el Islam. Crecieron, se volvieron más devotos, aferrándose a los rituales y doctrinas que una vez les enseñé a venerar. Vi a Sofía, mi hija mayor, recitando el Corán con el mismo orgullo que yo solía sentir, liderando a sus propios hijos por el mismo camino. Amir se convirtió en un joven seguro de su fe, pero alejado de la verdad. Lina, aún tan inocente, se convirtió en una mujer que llevaba su hijab con orgullo, pero permanecía atrapada en la misma ceguera espiritual que me había atado durante tanto tiempo. En este futuro, sus vidas parecían llenas desde afuera, seguras en su comunidad, respetadas por su piedad, pero sus almas estaban cargadas con el mismo vacío que yo había sentido pero nunca reconocido. Vi sus muertes eventuales y la desgarradora realidad de su destino, separados de Dios, consumidos por el arrepentimiento y la angustia. La visión me destrozó. Eran mis hijos, mis tesoros más preciados, y yo los había conducido por este camino. Pero entonces, Jesús me mostró otro futuro, un futuro donde encontraban salvación en Él. Jesús me mostró otro futuro, un futuro donde encontraban salvación en Él. En esta visión, sus vidas estaban transformadas. Sofía, ya no atada a la rigidez de la ley islámica, irradiaba una alegría y una paz que nunca antes había visto en ella. Amir, que en el pasado había estado tan seguro de sus convicciones religiosas, se convirtió en un hombre que comprendía la profundidad de la gracia y el amor que solo Cristo podía ofrecer. El rostro de Lina brillaba con luz, su inocencia, ahora acompañada de una fe profunda y permanente en el verdadero Dios. En este futuro, eran libres, verdaderamente libres, y la paz que los rodeaba era algo que nunca habría podido imaginar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras estas visiones se desvanecían, y sentí un peso asentarse en mi corazón. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que tenía un papel que desempeñar en guiarlos hacia la verdad. Este no era un llamado a forzarles a creer ni a convencerlos con argumentos. Era un llamado a vivir una vida que reflejara el amor y la gracia de Cristo. Era un llamado a compartir mi historia, sin importar el costo, confiando en que Dios trabajaría a través de mí para alcanzar sus corazones. El amor de Jesús por mis hijos era abrumador, pero no terminaba allí. Comenzó a revelarme su amor por los musulmanes en general, no como un grupo anónimo, sino como individuos profundamente conocidos y amados. Vi cómo su corazón se quebrantaba por ellos, por su sinceridad y devoción, que habían sido mal dirigidas por mentiras. Vi cómo él deseaba que conocieran la verdad, que experimentaran la libertad y el gozo que solo él podía ofrecer. Su amor no disminuía por su rechazo hacia él. Si acaso, parecía hacerse más fuerte y determinado. Y entonces me vi a mí misma, no como la persona que había sido, sino como la persona que estaba llamada a ser. En ese momento, comprendí que todo lo que había experimentado no era solo para mí. Jesús me había mostrado estas verdades para que pudiera compartirlas con otros, para que pudiera ayudar a liberar a aquellos que aún estaban atrapados en el engaño que yo había creído. Mi testimonio no era solo una historia. Era una herramienta, una luz destinada a brillar en la oscuridad. Pero con ese llamado vino una realización sobria. Jesús comenzó a mostrarme el costo de compartir esta verdad. Vi a Omar, mi esposo, con el rostro lleno de ira e incredulidad mientras trataba de explicarle mi experiencia. Lo vi volviéndose contra mí, alejando a nuestros hijos, utilizando las mismas enseñanzas que yo les había inculcado para convencerlos de que había perdido el camino. Vi a mi comunidad, las personas con las que alguna vez había orado, enseñado y en las que había confiado, rechazándome, marcándome como apóstata. Algunos me miraban con lástima, otros con disgusto, y otros más con odio abierto. La vida que había construido, el respeto y el amor que una vez conocí, desaparecerían. Sin embargo, incluso mientras estas dolorosas escenas se desarrollaban, la presencia y el amor de Jesús me dieron fuerza. No me prometió que sería fácil, pero me aseguró que nunca estaría sola. Su luz me guiaría, su amor me sostendría, y su verdad sería mi fundamento. Finalmente, él habló, no con palabras, sino con una claridad que resonó profundamente en mi alma. Me dijo que mi tiempo aquí, en este lugar de luz y verdad, estaba llegando a su fin. Debía regresar al mundo, a mi vida, y compartir lo que había visto. Habría desafíos, pero también habría esperanza, almas esperando escuchar la verdad, vidas listas para ser transformadas por su amor.
Mientras la luz a mi alrededor comenzaba a desvanecerse, sentí que un profundo sentido de propósito se asentaba dentro de mí. Este era mi llamado, mi misión, y la llevaría a cabo sin importar el costo, porque ahora conocía la verdad, y una vez que te encuentras con la verdad, no hay marcha atrás. Cuando abrí los ojos, el techo blanco estéril del hospital apareció ante mí. Los sonidos de los monitores y las voces susurrantes llenaban la habitación, pero todo se sentía distante, como un eco desvanecido del mundo que había dejado atrás. Mi pecho subía y bajaba con una calma que desafiaba toda lógica. Estaba viva. Después de estar clínicamente muerta durante 15 minutos, con heridas que deberían haber sido fatales, había regresado, y las primeras palabras que salieron de mis labios, sin pensarlas, fueron: Jesús es el Señor. Omar, mi esposo, estaba sentado junto a mi cama, sus ojos llenos de lágrimas mientras se inclinaba hacia mí, sosteniendo mi mano con fuerza. Alhamdulillah, estás viva, dijo, su voz cargada de emoción. Pero su alivio rápidamente se transformó en confusión al procesar mis palabras. ¿Qué dijiste?, preguntó, su agarre fortaleciéndose como si intentara anclarme a la realidad que él entendía. Repetí las palabras, esta vez más suave pero no menos segura: Jesús es el Señor. Los días que siguieron fueron un torbellino. Los médicos calificaron mi recuperación como milagrosa, incapaces de explicar cómo había sobrevivido sin daño cerebral o secuelas físicas permanentes. Pero la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Cuando intenté compartir mi experiencia con Omar, su confusión inicial dio paso a la ira. Exigió que dejara de hablar blasfemias, acusándome de estar delirante o traumatizada. Has pasado por algo terrible, dijo, pero esto no es real, es solo tu mente jugándote una mala pasada. Cuando me negué a retractarme, se volvió más frío y distante. Involucró a imanes locales, con la esperanza de que pudieran guiarme de regreso al camino correcto. Llegaron armados con escrituras y argumentos, pero nada de lo que dijeron pudo sacudir la verdad que ahora llevaba en mi corazón. Mi declaración de fe en Cristo fue recibida con creciente hostilidad, no solo de Omar, sino de toda la comunidad. Me etiquetaron como apóstata, una traidora a todo lo que alguna vez había representado. Amigos que había conocido durante años comenzaron a evitarme. Las personas cruzaban la calle para no hacer contacto visual conmigo. Perdí mi empleo cuando mi jefe, un musulmán devoto, citó conducta no profesional después de enterarse de mi testimonio. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla lleno de mensajes de odio. Algunos me pedían que me arrepintiera, mientras que otros amenazaban directamente mi vida. Frente a este rechazo, me encontré más sola de lo que jamás había estado. Pero incluso en los momentos más oscuros, sentí la presencia de Jesús. Su amor y consuelo eran como una llama constante dentro de mí, guiándome a través de la tormenta. Y luego, cuando pensaba que lo había perdido todo, encontré una nueva familia, una que nunca esperaba. A través de un contacto que había oído mi historia, fui presentada a una pequeña iglesia secreta para musulmanes. Encontrarme con ellos fue como hallar agua en un desierto. Cada uno de ellos llevaba sus propias cicatrices por dejar el Islam, pero también tenían una fe profunda y duradera en Cristo que era inspiradora y humilde. Sus historias resonaban con la mía, sueños, visiones y experiencias cercanas a la muerte que los habían llevado a la verdad. Juntos, adorábamos en secreto, compartiendo nuestras luchas y apoyándonos mutuamente mientras crecíamos en nuestra fe. Por primera vez, comencé a estudiar la Biblia con un corazón abierto. Cada verso que leía parecía estar vivo, resonando con la verdad que había experimentado de primera mano. Veía el amor y el sacrificio de Jesús de una manera que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. No era solo un libro, era la palabra viva de Dios, una guía para mi nueva vida. A pesar de la paz que encontré en Cristo, la parte más difícil fue ver a mi familia alejarse más de mí. Omar trasladó a nuestros hijos a una escuela islámica más estricta, limitando mi tiempo con ellos y llenando sus mentes con historias de cómo su madre había perdido el camino. Sofía, mi hija mayor, parecía dividida, su corazón todavía blando pero en conflicto por las enseñanzas con las que había crecido. Amir, siempre rápido para defender su fe, se enojaba cada vez que intentaba hablar con él. Y la pequeña Lina, con sus preguntas inocentes y dulces sonrisas, una vez me dijo: «Mamá, ¿puedo amar tanto a Jesús como a Alá?». Sus palabras rompieron mi corazón, pero también me dieron esperanza. Semillas de verdad habían sido plantadas, y confiaba en que Jesús las nutriría a su tiempo. A través de todo esto,
mi misión permaneció clara. No estaba llamada a forzar a nadie a creer, sino a vivir como un reflejo del amor y la verdad de Jesús. Mis oraciones se volvieron constantes, no solo por mis hijos, sino también por Omar, mis amigos e incluso la comunidad que me había rechazado. Oraba para que sus ojos se abrieran, para que sus corazones se ablandaran, y para que el amor de Cristo los alcanzara como me había alcanzado a mí. Hoy, mientras comparto mi historia contigo, siento una paz inquebrantable. Mi vida ya no trata sobre rituales o reglas, se trata de una relación con el Dios viviente. El camino no ha sido fácil, y el costo ha sido grande, pero la recompensa es aún mayor. Conocer a Jesús me ha dado una libertad y una alegría que no puedo guardar solo para mí. Si mi historia ha tocado tu corazón, te animo a explorar su amor por ti.